Vamos a leer el párrafo que nos toca hoy, que sería Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Leemos y oramos. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tenéis necesidad de nada. Oramos. Señor, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Necesitamos oírte a ti, Señor. Necesitamos el alimento sólido de la Escritura. Has traído a tu familia en este lugar con diferentes necesidades, diferentes circunstancias que pasa cada hermano, incluso problemas que ni nos imaginamos, pero tú lo sabes, Señor. Y rogamos, Dios, que en tu gracia nos hagas entender tu palabra y escucharte a ti. Ruego, Señor, que me ayudes a no decir nada indebido, a hablar con temor y en humildad, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tener esta libertad de abrir tu palabra aquí y estamos agradecidos. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica vemos que, o su fundación de la iglesia, o cómo comenzó la iglesia, está en Hechos capítulo 17. Allí Pablo con Silvano y Timoteo llegan a Tesalónica y Pablo durante 3 sábados predica el Evangelio en las sinagogas. Como mínimo estuvo 3 semanas allí en ese lugar y lo que resultó de allí fue judíos que creyeron, griegos piadosos que creyeron, gentiles que creyeron. Pero dentro de ese contexto hubo judíos que no creyeron y que se juntaron con hombres ociosos, hombres malvados, e iniciaron como un alboroto en la ciudad y los persiguieron. A tal punto fue el alboroto que los creyentes como Jasón, que según Romanos 16:21 era un familiar de Pablo, fue llevado preso junto con otros creyentes. Y la pregunta fue, ¿dónde están esos que están trastornando el mundo entero? Y buscaban a los apóstoles, a los siervos del Señor. Cuando pagó la fianza Jasón, se juntaron con Pablo, con Timoteo y con Silvano y les dijeron que tenían que salir. Se fueron a Berea y estando allí en Berea, volvieron a predicar el Evangelio y hubo gente que conoció el Evangelio allí y eran más nobles, dice, que los de Tesalónica porque escudriñaban la Biblia y veían lo que Pablo estaba enseñando, examinaban. Se enteraron los judíos malvados, los hermanos ociosos, la gente ociosa y también los corrieron de allí. Hasta que Pablo llegó a Atenas, de noche, él solo, y mandó a llamar después a Timoteo y a Silvano. Así comienza la iglesia en Tesalónica. Ahora Pablo tuvo que salir rápidamente de allí porque corría en riesgo su vida, y estando él en Atenas no podía dejar de pensar en los hermanos de Tesalónica. Entonces, según el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, decidió quedarse solo, envió a Timoteo a averiguar cómo estaban los hermanos de Tesalónica y Silvano se fue para otro lugar en Macedonia. En ese contexto entramos en la epístola. Es interesante porque Pablo escribió la epístola y una de las razones para las cuales escribió
es que estaban hablando mal de él y de los apóstoles. Y muchos se creen que estaban cuestionando el liderazgo de Pablo, y unas cosas que le decían era que Pablo no los amaba tanto a estos hermanos de Tesalónica, por eso no iba a verlos. Entonces Pablo, una de las razones por las cuales escribe la carta, es para mostrarle realmente el amor que él sentía por esos hermanos. Y durante toda la carta vamos a ver eso. Por ejemplo, miren, capítulo 2, versículos 7 y 8. Una manera que Pablo le mostraba el amor a ellos. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y aquí le muestra el amor de una madre cuidando a sus hijos. En el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y aquí le muestra el amor del Padre, exhortándolos, cuidándolos, mostrándole disciplina, mostrándole una guía, una dirección. Y hay más manifestación del amor de Pablo. Fíjense el versículo 17 del capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La palabra ahí separados me llamó mucho la atención, porque la idea es desgarrados. Y la imagen es de una madre que se queda sin sus hijos. Ese era el dolor que Pablo sentía al estar lejos de los hermanos de Tesalónica. Miren el capítulo 3, versículo 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, el servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y el versículo 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y aquí vemos como Pablo, una de las razones en la cual escribe la carta es mostrarles el amor realmente que él sentía por la iglesia del Señor y por estos hermanos de Tesalónica. Tesalónica era una iglesia joven, pero una iglesia que vivía el Evangelio. Dice Pablo en el capítulo 1 que se acordaba del trabajo de la fe, de la obra de su amor, de la esperanza que tenían en Cristo. Pablo dice que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En esta carta también vamos a encontrar que Pablo escribe para clarificar asuntos sobre la venida de Cristo. Y en cada capítulo hace referencia sobre el asunto de la venida de Cristo. Yo se los leo, o si quieren buscar capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, al final, el versículo 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Miren, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el capítulo 5, verso 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sé que Pablo tenía que aclararles, tenía que clarificar su mente referente a la venida de Cristo. Y también estaban teniendo ese problema.
Otra de las razones que le escribió la carta era para alentarlos a vivir vidas santas y agradables al Señor. Pero Pablo estaba muy agradecido por esta iglesia, por su crecimiento en la vida cristiana. Y entramos en el capítulo 4, y en el capítulo 4 hasta el capítulo 5 vamos a ver que Pablo hace el ministerio de edificación y exhortación hacia los creyentes de Tesalónica. Por eso vemos en el capítulo 4, del 1 al 8, lo que el pastor nos compartía el otro domingo, la exhortación a corregir problemas morales que había con algunos hermanos allí en la iglesia. Y el propósito era crecer en santificación. Crecer en santificación. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ahora vamos a entrar en el versículo 9 al 12, y allí Pablo le alienta a crecer en el amor fraternal. Crecer en el amor fraternal. Y también crecer en la responsabilidad laboral. Versículo 11 al 12. Y así, teniendo esta introducción, vamos al versículo 9. Dice, pero acerca. Es como que Pablo da vuelta a la página del tema que venía hablando y cambia de tema. Cambia de tema. Dice, pero acerca del amor fraternal. El amor fraternal, la palabra es Filadelfia y se refiere al afecto cristiano. Al afecto entre hermanos en la fe. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primera Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí Pablo le va a animar a esta iglesia a crecer en su amor fraternal. Jesús dijo en Juan 13, el amor bíblico siempre se expresa en actos de servicio. El amor bíblico siempre satisface las necesidades y hace cosas en beneficio de otros. Y es lo que Pablo quería reflejarles aquí, referente al amor fraternal. Y como decía, Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que el amor, o la palabra amor ahí viene del verbo agapao, que ya conocemos, y se relaciona con el sustantivo ágape. Y expresa un amor, o la forma del amor más pura y noble, no motivada por apariencias externas, o no puramente emocional. Los hermanos de Tesalónica demostraban esa clase de amor en su iglesia. Los hermanos de Tesalónica no estaban pasando una situación cómoda en su iglesia. No tenían la libertad de culto que tenemos nosotros. No tenían la posibilidad de tener WhatsApp y estar conectados o tener la última tecnología. Pero lo que estaban pasando era tribulación. Lo que estaban pasando en ese momento era oposición. Lo que estaban pasando en ese momento era padecimiento. Y en medio de todo ese contexto que estos hermanos estaban pasando, de la lucha, Pablo le dice, pero acerca del amor fraternal, no tenés necesidad de que os escriba. Podemos ver su amor cuando Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué bárbaro. Capítulo 3, versículo 6, dice, pero cuando Timoteo
de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. ¿De qué cosa le dio buenas noticias? De su fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, desearnos vernos como también nosotros a vosotros. Y en ese mismo capítulo 3, Pablo le dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros por vosotros. Esa era una iglesia que practicaba el amor fraternal. Pero Pablo decía que ese amor tiene que abundar más y más. Ese amor tenía que ser imprescindible para vivir la vida cristiana. Y ellos tenían que ejercitarlo. Ahora es interesante, hay una frase aquí que dice el por qué. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Aprendieron de Dios. Ellos se convirtieron en creyentes amorosos porque eran hijos de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que ellos mostraban era un amor rebosante que lo evidenciaban exteriormente en la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. Porque eran hijos de Dios. Es interesante que en Gálatas 5:22, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Amor. El amor del mundo es muchas veces solo emoción, y cuando la emoción desaparece, la relación termina. El amor del mundo busca solamente recibir, solo piensa en uno mismo y muchas veces no piensa en dar. El amor bíblico no es eso, no es una emoción, sino el amor bíblico se expresa en un acto de servicio y sacrificio. Pablo aclara este concepto de amor en 1 Corintios. Y es interesante porque en 1 Corintios, capítulo 12, habla de los dones. Y Pablo le está escribiendo en la iglesia, y está escribiendo desde Corintios, aquí. Una iglesia que estaba diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Una iglesia que estaba dividiéndose, o por creencias o por doctrinas, por diferentes circunstancias. La iglesia estaba dividida. Y Pablo ahí en el capítulo 13 habla del amor. Y miren cómo describe el amor. Capítulo 13, versículo 4, si me acompañan, y tengan el dedo allí en 1 Tesalonicenses, que vamos a volver. Versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y miren el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo describe, para hacer una descripción de amor, usa verbos. Lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Interesante. Y hay una ilustración tremenda en la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, que vivió de esta manera, que nos mostró esa clase de amor tan profundo, que tanto nos hace falta. Miren,
Me acompañan ahí en Juan, capítulo 13. Versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor Jesucristo. Es interesante porque en aquellos días, como ustedes saben, las personas comían en una posición reclinada y estaban ahí los discípulos con el maestro, comiendo solos. Lo que quería decir que cuando estaban ahí en esa posición reclinada para comer, los pies estaban bastante cerca del comensal. Imagínense ese cuadro, caminando todo el tiempo, polvoriento, estaban allí los pies de los discípulos. Y por cortesía, siempre había ahí dispuesto un siervo para lavar los pies de los participantes. Así después se disponían a comer tranquilamente, con los pies limpios. En ese mismo contexto, no había ningún criado para lavarle los pies a los discípulos. Y los discípulos, según nos dice Lucas 22, 24, estaban discutiendo entre sí quién era el más importante y quién iba a estar más cerca del Señor. Podemos decir que los discípulos estaban en otra sintonía. Y vemos a Jesús, el Señor de señores, el Salvador. Se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Uno por uno. Eso hizo el Señor. Mostró el amor fraterno. Mostró el amor incondicional. Ahora, eso no quedó en la palabra de Dios para decir qué lindo cuadro que vamos a tener los hijos de Dios. El versículo 15 dice algo que Jesús le dijo a sus discípulos y por ende nos dice a nosotros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El estándar del amor es lo que hizo el Señor. El Señor atendió las necesidades que había en ese momento y lo mostró de esa manera. Maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Y Pablo les decía a estos hermanos de Tesalónica que no tenían necesidad él de escribirle porque ellos habían aprendido de Dios mismo que se tenían que amar los unos a los otros. Continúa diciendo el verso 10. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. El amor de los hermanos de Tesalónica, el amor fraternal, no quedó solamente
encerrado en las paredes de su iglesia, se extendió hacia afuera, hacia otros hermanos. Porque dice aquí que se extendió a todos los que están en Macedonia. Tesalónica era el centro comercial de Macedonia, estaban en el centro. Pero también allí estaba cerca Filipos y también estaban los de Berea. Y quizás había otras iglesias que no son nombradas aquí. Y como Tesalónica era el centro comercial, indudablemente allí muchos dicen que los creyentes tenían la posibilidad de ser hospitalarios con estos hermanos que estaban pasando los mismos padecimientos que ellos estaban pasando. Porque en Filipos también había persecución, porque los hermanos de Berea también estaban en persecución, porque en Macedonia en muchos lugares había una profunda necesidad económica. Tenían necesidad de contención esos hermanos, tenían necesidad de ver el amor práctico hacia otros, venían cargados y ellos estaban dispuestos a mostrarle el amor práctico hospedándolos, recibiéndolos, orando con ellos, charlando con ellos, compartiendo la Biblia. ¿Y cuántas cosas más hacían estos hermanos? Pedro usa la misma palabra que ya lo hemos leído en 1 Pedro 1:22. Dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante su espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, un amor que sale desde las entrañas es la idea. Quizás estos hermanos de Tesalónica recibían a estos hermanos con las luchas que tenían, con las pruebas que tenían, los escuchaban y los animaban. Miren qué interesante, 1 Pedro 4:8. Dice la palabra de Dios, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuración. Estos hermanos recibían a estos hermanos aplicando 1 Pedro también, ¿no? Ahora, interesante, ¿no? Que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién nos mostró un amor así, tan grande a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pagando el precio de nuestros pecados, de la multitud de nuestros pecados. Y nosotros tenemos que reflejar esa clase de amor hacia otros. ¿Qué pasa si hay la falta de ese amor práctico? Vieron que le dicen que abunde más y más. Que abunde más y más. Interesante que no les dice que aprendan doctrina más y más. Les dice que abunde en el amor más y más. Porque si falta esa clase de amor, la murmuración corre. Si falta esa clase de amor, la queja abunda. Si falta esa clase de amor, el perdón es poco. Poco perdón, poco amor. Mucho amor, mucho perdón. Entonces Pablo veía a estos hermanos y los animaba. Y le decía, pero os rogamos, hermanos, os rogamos un clamor. Nunca es bastante el amor que se puede manifestar. El amor entre nosotros tiene que crecer, tiene que abundar, tiene que progresar cada vez más y más. En Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Pablo le decía, abunden en el amor más y más porque el Señor viene. Abunden el amor más y más porque el Señor está cerca de buscarnos. Yo doy gracias al Señor por esta iglesia, porque hay muchísimos hermanos que practican el amor de esta manera. Y uno es beneficiario de eso, y se regocija, y da gracias al Señor por eso. Pero iglesia amada del Señor, tenemos que abundar más y más. Y abundar más y más también nos lleva a levantar nuestra mirada y ver más allá de acá quizás. Mostrar el amor más y más quizás a nuestros misioneros, como Dardo o como Diego, Dardo en Campana, Diego en Hurlingham. Quizás levantar la mirada un poco más nos hace abundar en el amor para ir con los hermanos en el Chaco, a Basail o a Resistencia, cuando está Franco, que oran por nosotros, que nos pregunta. Hace poco, esta semana estuve hablando con ellos y nos preguntaba por ustedes. ¿Cómo está la iglesia del Señor en Carapachay? Me preguntaba. Abundar en amor más y más. No nos cansemos de hacer el bien. Estemos atentos a cumplir este propósito. Y otra de las cosas que le animaba a Pablo a crecer a estos hermanos era en su responsabilidad referente al trabajo. O sea, demostrar el Evangelio o el amor de Cristo a través de sus actividades diarias. Y vamos a ver por qué. Versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tenéis necesidad de nada. Aquí cuando dice procuréis es la misma palabra que se usa en 2 Corintios 5:9, donde la palabra de Dios dice, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Y la idea de la palabra es esforzarse con entusiasmo, considerarlo con honor. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Bueno, ahí la palabra, la idea de tranquilidad es estar en silencio. La idea también da de no hacer nada inapropiado. Esa misma palabra se usa en 1 Timoteo capítulo 2 del 11 al 12. Lo que estaba sucediendo aquí es que muchos creyentes, en vista del problema que tenían con la venida de Cristo o el entusiasmo muchos que tenían, decían, bueno, Cristo va a venir pronto. Entonces, si Cristo va a venir pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Entonces, muchos hermanos abandonaban sus trabajos. Muchos hermanos decían, bueno, como Cristo va a venir pronto, nos cuentan que se metían incluso hasta en la política a opinar de lo que pasaba ahí. Total, el Señor ya viene pronto. Qué razonamiento, ¿no? Imagínense nosotros, ¿no? El Señor viene, panza para arriba, ¿no? Pero la meta de Pablo es la misma instrucción o la misma dirección que Pablo le dio a Timoteo referente a la iglesia de Éfeso. Es la misma idea. Que oraran por las autoridades para que ellos puedan vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso era lo primero que Pablo les quería indicar, le dijo a Timoteo para la iglesia de Éfeso, y es la misma idea que le da acá Pablo a los tesalonicenses. Si ustedes quieren vivir en tranquilidad, ocuparse de sus negocios, deben orar por las autoridades. Y estamos en una situación rara también en nuestro país, ¿no?
Miren, ¿por qué aclaro que se refiere a eso? En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo desarrolla más este tema. Y en el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en los ajenos. Claro, estos hermanos tenían tiempo libre y andaban de casa en casa, visitando hermanos y muchas veces haciendo lío. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Por eso Pablo les habla esto. O sea, el antídoto o el remedio para su comportamiento poco sabio en esta área era dedicarse diligentemente y fielmente en sus ocupaciones diarias. No ser perezosos. Y Pablo los sacude con eso. Colosenses 3, del 24 al 23, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Pablo era un ejemplo en esa área también para esta iglesia. Porque en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 9, dice que él trabajó noche y día para no ser gravoso a la iglesia del Señor. Entonces quería corregir esta área en los hermanos. Quería animar a estos hermanos. Saben que la mayoría de los cristianos en esa época en Tesalónica provenían de la clase trabajadora. Y la iglesia del Señor dignificó el trabajo, la moral en el trabajo en esa época. Por eso Pablo anima a estos hermanos a permanecer fieles en sus trabajos. Muchos de estos hermanos eran esclavos y tenían amos o dueños, podremos decir. Entonces decían, bueno, ahora somos libres en Cristo, me voy. Y no cumplían sus obligaciones. El Señor viene pronto, muchos dejaban de lado sus responsabilidades. Entonces, ¿qué pasaba cuando sucedían estas cosas? Bueno, dependían de los recursos de los otros hermanos, del mantenimiento de los otros hermanos, porque seguían pensando lo mismo, el Señor está cerca. Pablo los exhortó y en el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, versículo 10, fue bien claro. Y dijo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No anduvo con vueltas. El mejor o el propósito por el cual Pablo pone estos versículos o esta exhortación sobre el trabajo es que la buena manera de vivir que ellos tenían era el mejor respaldo para predicar el Evangelio, para mostrar el amor de Cristo. La clave era que ellos tenían que mostrar vidas íntegras frente a un mundo pecaminoso, frente a un mundo confuso y frente a un mundo agitado. Con sus vidas tenían que reflejar el amor de Cristo en todos los aspectos donde ellos se movían. Una vez nos sucedió en Emelec, donde trabajaba, que venía un hombre que yo no sabía que era creyente. Y uno de los... no estaba nuestro jefe en ese momento y pusieron un cassette de Sting Green. Y estábamos escuchando Sting Green bajito ahí en el mostrador. Y este hermano,
que no sabía que era hermano, se puso a un costadito, nos estaba haciendo un pedido y escuchó la canción. Y nos dijo a los que estábamos ahí, dice, ¡oh, es Sting Green! Y nosotros nos quedamos, sí, es Sting Green. Y bueno, yo soy creyente, me dice. ¿En serio? Sí, nosotros también. Y dice, yo sabía que había algo diferente acá adentro, dice. Sabía, dice. Y me llamó la atención esa y daba gracias al Señor por los hermanos que estaban trabajando allí o que trabajábamos ahí. Es necesario, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida, vivir a Cristo. Y eso nos abre puertas para predicar el Evangelio. Es increíble el mal concepto que tienen de los cristianos o de los que dicen ser creyentes. Me acuerdo cuando yo compartí con algunos de los clientes que yo iba a dejar el trabajo para estar en el pastorado, se reían y se burlaban y dice, bueno, ahora vas a crecer económicamente. Dice. Porque claro, tienen un mal concepto, totalmente distorsionado, por gente que se dice ser cristiana y hace cualquier cosa. Cualquier cosa. Y 1 Pedro nos exhorta algo a nosotros. Capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Qué increíble, ¿no? Nosotros, por la gracia del Señor, podemos vivir de acuerdo a los principios cristianos, poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, poder movernos en cualquier circunstancia en nuestro trabajo, como la Biblia dice, y vamos a honrar al Señor y a su Evangelio y vamos a tener la posibilidad de predicar el Evangelio a gente que está totalmente ciega y confusa. Y ahí está la iglesia de Tesalónica. Y Pablo animando y corrigiendo, animando a que se amen fraternalmente el uno al otro y animando a que ese amor fraternal extienda su brazo hacia otros hermanos que necesitan ese amor. Y animando y exhortando a que crezcan en su responsabilidad laboral. Y hermanos, ¿cómo está nuestro amor fraternal entre nosotros en la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos desarrollando ese amor el uno para con el otro? Creo que un gran enemigo del amor fraterno es la queja, la murmuración, el descontento, los problemas no bien solucionados. Satanás gana ventaja en eso. Y nosotros como hijos de Dios, como hermanos en la fe, tenemos que exhortarnos unos a otros. Tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que consolarnos el uno al otro. Tenemos que trabajar unánimes el uno con el otro para la gloria del Señor. ¿Cómo estamos orando el uno por el otro si oramos diligentemente? El Señor hizo examinar mucho mi corazón principalmente, cómo estaba practicando esto en mi vida. Esta semana estuve hablando con Don Hugo y Don Hugo me llamó emocionado diciendo, Sergio, avisarle a la iglesia que ora por mí, que ya tengo el remedio que estuve esperando hace 4 meses. Dios es fiel, decía. Y pronto voy a estar para saludarlos. Parecía un apóstol, Don Hugo.
Dios me quebrantó a escuchar a este hombre fiel, agradecido a la iglesia del Señor, que practica el amor fraternal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Abundar más y más en eso. Abundar más y más en animarnos. Abundar más y más en exhortarnos. Abundar más y más en cuidarnos. Abundar más y más en protegernos de la queja, de la murmuración, del descontento. ¿Cómo estamos mostrando el amor hacia afuera? Y gracias a Dios una vez más, hermanos, por la iglesia que muestra el amor hacia afuera. Muestra el amor hacia afuera cuidando a sus misioneros, sustentándoles. Muestra el amor hacia afuera enviando siervos a predicar el evangelio a Chaco, a Resistencia, a Basaín. Pero tenemos que abundar más y más. Tenemos que orar más y más por estos hermanos. Beto está solo allí en Chaco. Y una de las cosas que me decía es, si me enfermo, ¿quién predica? Yo dije, es verdad. Ya me había dicho un hermano que había ido acá. ¿Qué pasa si Beto le pasa algo? ¿Qué hacemos con la obra ya? Abundemos en amor más y más. Oremos para que Dios nos dé sabiduría para cuidar a sus hermanos que están tan lejos y que tanto necesitan de la palabra de Dios. Hermanos que se están juntando en Bernal, orando y clamando por una iglesia. Gracias a la iglesia que muestra ese amor práctico en ir y hacer una reunión. Pero tenemos que abundar más y más. Hermanos que están yendo a Paternal y que oran para que Dios dé sabiduría a la iglesia por la guía en lo que va a suceder allí. Tenemos que seguir orando más y más para abundar en ese amor práctico. Y por último, ¿cómo está nuestra santidad en nuestro trabajo? ¿Cómo está nuestro hablar, nuestro caminar, nuestra diligencia en nuestro trabajo diario? A pesar de la oposición, a pesar de las luchas que hay, a pesar de los problemas que tenemos a diario en el trabajo, ¿cómo reflejamos el amor de Cristo allí? Ánimo, hermano. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. La iglesia primitiva, una característica que tenía, era que estaban sorprendidos porque partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor. Y los identificaban, y ahí los llamaron cristianos, pequeños seguidores de Cristo. Amada iglesia en Carapachay, que nunca nos cansemos de abundar en amor, que abundemos más y más, que nos identifiquen con el amor de Cristo cada día y que podamos crecer de esa manera.